Buenas noches y bienvenidos a este panel de discusión. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Este panel de discusión tiene el título de Fundamentos Sociológicos de la Educación y el Contexto Social Ecuatoriano. Mi nombre es Evelyn Ávila y voy a ser la moderadora de este panel. Mis panelistas son Andreina Villegas, Inés Rojas, Maritza Granda, María Cristina Montaño y mi persona. A continuación daré una breve introducción. La educación no ocurre en el vacío, es un fenómeno social profundamente ligado a las estructuras dinámicas y tensiones de la sociedad en la que se desarrolla. Por ello, desde la sociología de la educación, analizamos no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también las desigualdades, los conflictos y los factores culturales, económicos y políticos que influyen en el acceso y la calidad educativa. En el contexto ecuatoriano, estos análisis se vuelven especialmente relevantes. Vivimos en una sociedad diversa, marcada por profundas brechas sociales, por una historia de exclusión, pero también por una constante lucha por la equidad, la interculturalidad y el derecho a la educación de calidad. A lo largo de este panel reflexionaremos sobre cómo la educación en el Ecuador se ve impactada por su contexto social, qué papel juega como mecanismo de reproducción o transformación social y qué desafíos se enfrenta hoy frente a un país en cambio. A continuación, mi compañera va a ayudar con los objetivos. Objetivos: reflexionar sobre la relación entre educación y estructura social en Ecuador y examinar cómo factores como la clase social, etnia, género y territorio influyen en el acceso y la calidad educativa en el país. Identificar los principales desafíos del sistema educativo ecuatoriano desde una perspectiva sociológica. Promover el diálogo sobre cómo la educación puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática en Ecuador. Gracias, compañera. A continuación voy a hablar sobre qué es la sociología. La sociología, del latín socius, socio y del griego logos, acuñado por Augusto Comte, es la ciencia que estudia el papel que juega la educación en una dimensión sociocultural. Su objetivo de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales, así como sus transformaciones culturales, económicas y políticas a través de la historia. Las perspectivas iniciales. Se desarrollan varios enfoques desde la sociología positiva de Durkheim, que trataba sobre los hechos sociales como objetivos de estudio, hasta las perspectivas de Marx, enfocadas en la desigualdad de clases. Sociedad y cultura. Los factores sociológicos de la sociedad y cultura son elementos como la clase social, el lenguaje, las creencias y la educación que influyen en el comportamiento, los valores y las creencias de los individuos, moldeando la organización social y las prácticas culturales. Sociedad. La sociedad es aquel grupo en el cual cada individuo puede compartir una vida en común. Es la matriz de relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de interacción de vida grupal, origen y fundamento de la familia. La cultura. El ser humano es el único animal que posee cultura. En su aceptación sociológica, cultura se refiere a la totalidad de lo que aprenden los individuos como miembros de una sociedad. Es un modo de vida de pensamiento, acción y sentimiento. Es la característica distintiva y universal de las sociedades humanas, aunque podamos distinguirnos entre ellos conceptualmente. Los fenómenos a que se refieren no pueden existir independientemente uno de otro. La sociedad no puede vivir sin cultura y la cultura solo existe dentro de la sociedad. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de los factores sociales en lo que respecta a lo cultural y lo social. Dentro de lo cultural tenemos creencias religiosas, que estas moldean valores, comportamientos, afectando las definiciones individuales y colectivas. Tenemos los valores que influyen en cómo se relacionan las personas con los demás. Las tradiciones, que son elementos que definen a una sociedad y transmiten prácticas de subsistencia a lo largo del tiempo. Las aptitudes y comportamientos, que la cultura influye en la actitud hacia el trabajo, la riqueza y en otros aspectos de la vida. Dentro de lo social tenemos clase social, que es el entorno familiar, la clase social, el nivel educativo de los padres, la red de apoyo y las normas culturales que influyen en el acceso, la calidad
de resultados del sistema educativo y en la integración social de los individuos. El idioma, que es un aspecto clave de la integración social y el rendimiento académico. La etnia, que ésta puede crear barreras por el choque que existe entre culturas y puede afectar la relación entre la comunidad. El sistema político y económico, que influye en el bienestar y en las oportunidades. La demografía, que influye en las estructuras de la población. Muchas gracias. Fundamentos sociológicos en la sociedad ecuatoriana. Pluriculturalidad y plurietnismo. Están basados en su naturaleza están basados en su naturaleza pluricultural y pluriétnica, resultado del mestizaje y la coexistencia de los grupos indígenas y la herencia occidental, reflejado en la diversidad regional. Esta diversidad se remota a la historia prehispánica y la llegada de españoles y africanos, aunque la Constitución de 2008 reconoce formalmente estas múltiples identidades, promoviendo la convivencia y el respeto mutuo. Herencia colonial y mestizaje. El mestizaje es un proceso fundamental que surgió en la conquista marcado por la mezcla biológica y cultural entre europeos e indígenas, a menudo en contextos de violencia y dominio. Impacto colonial. La llegada de los españoles impulsó el idioma, los hábitos, las creencias y las formas de producción. Gracias. La cosmovisión indígena y el buen vivir se constituye como el objetivo de vida de la sociedad ecuatoriana, para lo cual se debe procurar el equilibrio y la armonía como garantía del bienestar integral del Runa, el Ayu familia, la Yacta comunidad, el Marca pueblo, la Mamayacta país y la Pachamama naturaleza, mundo. Organización comunitaria. Los pueblos indígenas poseen una gran organización que les ha permitido resistir y defender sus derechos. Es el modelo de autogobierno de los pueblos originarios, que se basa en su cultura, cosmovisión y derechos colectivos para gestionar sus territorios y recursos. Estructura social. El auge de las clases medias, producto de la revolución, fue un fenómeno clave que se fortaleció con la educación. Desde un punto sociológico, Ecuador es considerada una sociedad capitalista independiente y subdesarrollada vinculada al colonialismo que marcó su surgimiento. La riqueza cultural del Ecuador se manifiesta en sus tradiciones y expresiones artísticas, que han sido revalorizadas en el ámbito universal del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos con una breve conclusión. Desde la sociología, la educación es una institución social que refleja las estructuras y valores de la sociedad ecuatoriana. No actúa de manera aislada, sino que en interacción con la economía, la política, la familia y la cultura, siendo un espejo de nuestra sociedad, ya que muestra nuestras desigualdades y nuestras posibilidades de cambio. La escuela es un espacio clave para la socialización, donde se transmiten valores, normas y visiones del mundo. Las políticas educativas reflejan los intereses o prioridades del Estado, por lo cual es necesario que las políticas públicas garanticen equidad, pertinencia cultural y calidad para que la educación sea realmente un medio de movilidad social. Por lo tanto, educar significa intervenir en la estructura social para construir una sociedad más justa y equitativa. A continuación vamos a presentar una ronda de preguntas. La primera pregunta va dirigida para la compañera Maritza. ¿Qué se entiende por sociología de la educación? La sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia cómo la educación influye en la sociedad y cómo los factores sociales, económicos y culturales influyen en el proceso educativo. Gracias. Muchas gracias, compañera. La siguiente pregunta va dirigida para la compañera María. ¿Cómo influye el contexto social ecuatoriano en la educación?
Está marcado por diversidad cultural, étnica y diferencias regionales, factores que influyen directamente en el acceso, permanencia y calidad educativa. Gracias, compañera. La siguiente pregunta va dirigida para la compañera Andreina. ¿De qué manera la educación puede contribuir a a la disminución de las desigualdades sociales en Ecuador? La educación es una herramienta poderosa para romper los ciclos de pobreza y exclusión social. Cuando es accesible, gratuita y de calidad, permite que las personas desarrollen competencias que les abran oportunidades laborales y de participación social. Gracias. Muchas gracias, compañera, y eso sería todo por el día de hoy.